Buenas tardes a todos. Cordial saludo para todos. Espero que todo vaya bien. En este video vamos a trabajar, en la serie de videos que van a ver a continuación, vamos a trabajar un CRUD completo en Laravel, donde vamos a trabajar con la idea de tener una tabla de usuarios que realizan muchos posts. Y a su vez, esa tabla va a tener una relación con una tabla de comentarios, donde a partir de los posts vamos a tener muchos comentarios. A partir de esto, vamos a tener también no solo el trabajo del CRUD, sino que vamos a ir mirando, en particular en este video, vamos a mirar cómo podemos tener el sistema de migraciones, qué es, para qué nos sirve, para qué nos sirven los seeders y también los factories, que son algunos elementos que se ven en la carpeta de database. Voy a hacer el ejercicio completo partiendo de una tabla de usuarios que trae Laravel por defecto, pero voy a aprovechar para explicarles un tema importante que seguramente en algún momento lo van a necesitar. Voy a ignorar estas dos tablas, por favor vamos a ignorarlas, son las que genera Laravel por definición cuando se crea un proyecto. Entonces vamos a partir del trabajo con la tabla de usuarios. Es decir, en este video me voy a concentrar en particular factories, migraciones y seeders. En el siguiente video vamos a mirar las relaciones entre los diferentes modelos que se van a generar. Recuerden que estamos utilizando el patrón arquitectónico modelo vista controlador. A partir de eso, ustedes van a poder encontrar las relaciones entre los modelos y por último vamos a hacer el CRUD completo. Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta serie de videos. Por eso, pues tengo un proyecto de Laravel creado por defecto, no tiene absolutamente nada, llamado example app. Y acá lo que voy a hacer es simplemente definir la estructura de estas tablas a partir del sistema de migraciones. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿qué es el sistema de migraciones? Pues es básicamente una forma en la cual nosotros podemos tener un control de versiones sobre las tablas de la base de datos. ¿Esto por qué es importante? Al igual que el código, la estructura de las tablas también se puede ir versionando. A medida que los proyectos van creciendo, las tablas pueden ir cambiando. Generalmente, las tablas van aumentando, es decir, o aparecen nuevas tablas o la cantidad de atributos sobre las mismas se va modificando. Puede ser que en un momento determinado se cambie el tipo. Por eso es importante a nivel de código tener la trazabilidad de lo que va sucediendo. Aparte de que por medio del control de versiones, uno por un par de comandos, PHP Artisan Migrate, corre las migraciones que van a ser la estructura de las tablas y a partir de eso, pues no tendría uno que esperar a que los miembros del equipo le compartan los cambios en formato, por ejemplo, SQL. Por eso el sistema de migraciones es importante. Adicional a esto, vamos a mirar qué son los factories. Que los factories son datos, pero que tienen la particularidad de que son datos de prueba. ¿Listo? Generalmente se utilizan para poder tener datos al momento de ejecutar las migraciones. Por acá, las migraciones me representan el control de versiones sobre las tablas de la base de datos. Los factories me están representando inserción de datos, generalmente de prueba, y tenemos los seeders, que también son datos, pero estos datos normalmente son datos reales que vamos a instalar o vamos a insertar más bien cuando la aplicación sale a producción al momento de ejecutar las migraciones. Esa es la diferencia entre los datos de los factories y los seeders. Vamos a verlos todos con unos ejemplos y se van a dar cuenta que es relativamente sencillo. Entonces, para eso voy a partir del hecho de que tenemos estas tres tablas: la tabla de usuarios, la tabla de posts y la tabla de comentarios. El orden en el que creemos las migraciones es importante. ¿Por qué? Porque ellas van a aparecer aquí cuando lancemos los comandos, van a ir apareciendo
de acuerdo a la fecha que, digamos, que vaya identificando el sistema. ¿Listo? Por eso es importante que tengan en cuenta que el orden en el que se crean va a ser el mismo en el que se van ejecutando, a menos de que ustedes las vayan ejecutando de manera individual. Voy a crear la primera migración. Normalmente, recuerden que estamos utilizando el patrón arquitectónico modelo vista controlador. Voy a ver si por acá tengo la presentación para que siempre estemos revisando cómo vamos a estar trabajando mucho con la idea del CRUD. Entonces voy a estar pasando a esta diapositiva constantemente. ¿Listo? Para que hagamos ese análisis de todos los elementos, sobre todo cuando estemos trabajando en el CRUD. El modelo es una representación a nivel de este patrón arquitectónico de cada una de las tablas de mi base de datos. Eso quiere decir que si yo tengo 5 tablas, normalmente voy a tener 5 modelos. En este caso, déjame que se me desactivó por acá la luz. En este caso, como tenemos 3 tablas, pues vamos a representar 3 modelos. Pero Laravel, por definición, ya nos plantea una migración, es decir, una tabla de usuarios, que es esta primera que está acá. Y esta tabla va a tener los siguientes campos. Tiene el campo de name, el campo de email, el campo de cuándo se verificó el email, el campo de password, un campo remember token, y este campo es, bueno, en realidad esto me va a generar dos atributos adicionales que me sirve para identificar cuándo se creó y cuándo se actualizó un nuevo registro. Pero en general, él me va a crear estas otras tablas. De acuerdo a las versiones del Laravel que ustedes tengan, puede ser que en las migraciones ya ustedes esta tabla, por ejemplo, o esta de sessions, puede ser que en algunos no venga, puede ser que en algunos otros venga acá directamente en la migración. Es decir, esta migración que tiene, si ustedes se ponen a mirar por acá, pues esto sigue siendo una clase, tiene dos métodos. Está el método up y el método down. Y esa es la estructura general de todas las migraciones en Laravel. ¿Qué es lo que hace el método up? El método up me crea las tablas con la estructura que yo le defina acá. Por ejemplo, aquí estamos viendo una tabla llamada users que va a tener la llave primaria y los demás atributos. Adicionalmente vamos a tener una tabla llamada password reserve tokens que va a tener estos atributos de acá y una tabla de sesiones que va a tener estos atributos que están acá. Cuando lancemos el comando php artisan migrate, eso lo que va a hacer es que va a venir a ejecutar todas las migraciones en el orden que van apareciendo, es decir, primero usuarios, luego caché, luego jobs table. Va a venir a ejecutar esas migraciones y va a ejecutar el método app. Cuando yo ejecute el comando php artisan migrate. ¿Listo? Esto lo que hace es ejecutar las migraciones. Pero resulta que algunas veces yo necesito borrar las tablas y volverlas a crear. Obviamente desde que pueda hacerlo y los datos que tenga en la base de datos pues sean datos de pruebas. Ahí es donde llegan los factores, que para eso nos sirven. Cuando yo necesito hacer eso, pues en realidad hay varios comandos. Por ahora simplemente vamos a mirar cómo podemos refrescar toda la estructura de las migraciones, es decir, borrarlas todas y volverlas a ejecutar por medio del comando php artisan migrate 2.fresh. Y esto lo que va a hacer es que me ejecuta las migraciones, pero también lo que va a hacer es que borra las tablas. Yo subo esto un poco por acá. Borra las migraciones, pero primero borra las tablas. ¿Cuáles tablas? Las que tiene el sistema de migraciones. Borra las tablas, porque esto me quedó mal. Eso. Esto es lo que hace el comando php artisan migrate fresh. ¿Cuántos comandos hay asociados a las migraciones? Hay muchos, ¿sí? Por ahora vamos a trabajar con estos dos. Entonces, inicialmente, esto me va a permitir ejecutar todas las migraciones para crear esas estructuras en las tablas, y esto lo que va a hacer es que las borra y las vuelve a crear. En este momento yo ya tengo una tabla que definí, creo que le había puesto example, exacto. Miren que tengo una tabla, perdón, una base de datos vacía llamada example. Esa base de datos en este momento no tiene ningún registro porque evidentemente no tiene ninguna tabla. Entonces primero vamos a crear la estructura de las tablas y a partir de eso vamos a trabajar
con los seeders y con los factories. ¿Listo? Vamos a mirar la primera tabla, usuarios. Por definición, Laravel ya trae eso, pensando en que vamos a utilizar el sistema de autenticación. Por ese motivo, Laravel ya trae una tabla de usuarios que tiene un ID, nombre, email, correo electrónico, el teléfono, la contraseña. Si ustedes se ponen a mirar, esto es lo que tiene mi modelo. Pero si lo comparamos con lo que trae Laravel, aquí hay un atributo que falta, que es el de teléfono. Ese no lo vamos a definir. Todo vamos a trabajarlo en inglés para poder evitarnos en los modelos identificar cuál es el nombre de las tablas en español y cuál es el nombre de la llave primaria. ¿Listo? Pero este campo de correo, perdón, de teléfono, lo voy a dejar así para que ustedes vean cómo cuando ya la aplicación está creada y ya la base de datos ya tiene datos y no puedo ejecutar este comando migrate fresh, porque ¿qué pasa si ejecuto migrate fresh? Eso lo que va a hacer es que me va a borrar todas las tablas y me las vuelve a crear. Si me borra todas las tablas, pues evidentemente va a hacer lo mismo con los datos. Entonces hay ocasiones donde yo solo puedo ejecutar migrate. ¿Sí? Cuando ya tengo datos reales, cuando la aplicación ya está en producción, yo no puedo ejecutar el comando de migrate fresh porque me borra los datos. Entonces ahí uno lo que hace es crear una migración para editar la migración original, que eso es lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora voy a partir con la idea de crear la tabla de post. Entonces, para poder crear la tabla de post, como estamos utilizando el patrón arquitectónico modelo vista controlador, y habíamos dicho hace un momento que en este patrón, cada que tengamos una tabla, esto me va a representar un modelo y también una migración. Entonces voy a utilizar el comando de Laravel para crear un modelo. Simplemente aquí le digo, me paro en la carpeta de Laravel y ejecuto el comando php artisan make y voy a crear un modelo. Recuerden, generalmente, si yo tengo una tabla en la base de datos, esto va a estar representado por medio de una migración, mínimo puede ser, y también va a estar representado por un modelo. Entonces, en este caso serían 3 migraciones y 3 modelos. Bueno, 4 en realidad por lo que les digo del campo de teléfono, que se lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a crear la de post porque la de usuarios, pues efectivamente miren que ya tengo una migración de usuarios y en los modelos que están en app y models, yo ya tengo también un modelo de usuario. Entonces ese no me toca crearlo, ese Laravel ya lo pone cuando yo instalo el proyecto. Ahora, ¿qué sigue? Pues simplemente decir cuál es el nombre del modelo. Por definición, los modelos se nombran en inglés, en mayúscula y en singular, para que cuando Laravel asocie la migración se van a dar cuenta que él solito es capaz de identificar que los nombres de las tablas van a quedar en plural. Entonces, si voy a crear el modelo de post, entonces me quedaría make model, dos puntos, espacio, post. Y después de esto yo le pongo -m para que me cree también una migración. ¿Listo? Y a partir de esto, ahí me va a crear. Aquí dice un modelo llamado post y una migración que él solito le pone el nombre que le debería poner. Miren que él le está definiendo la fecha y también le está colocando create post table. Y él define toda la estructura acá, tanto del método app, que es el que se ejecuta cuando yo voy a crear las tablas, y el método down, que es el que se ejecuta cuando voy a refrescar las tablas en la base de datos por medio de los comandos de migraciones. Hemos creado entonces en este momento la tabla de post, pero si miramos acá el modelo, pues esto no tiene ningún tipo de atributo, aparte de que él está colocando la llave primaria que es esta, y como les dije, le está colocando dos atributos adicionales a esta tabla, que es cuando se crea un registro y cuando se actualiza, que esto Laravel lo llena automático, yo no tengo que hacer nada para hacer eso. ¿Qué me falta entonces? Definir la llave foránea, el título y el contenido. Entonces esto sí ya me toca definirlo acá. ¿Qué hago? Voy a hacer una instancia de table y aquí voy a definir el tipo de usuario para poder crear una llave foránea. Miren que habíamos dicho que un usuario tiene muchos posts.
Entonces voy a definir de una vez la llave foránea, que se va a llamar user ID. Para poder definir una llave foránea, pues hay varias formas de hacer esto. Normalmente yo lo hago en dos pasos. Primero digo que ese campo va a ser un campo sin signo, porque las llaves primarias empiezan de uno en adelante y así mismo se van a comportar las llaves foráneas. Por ese motivo no me interesa tener llaves foráneas con valores negativos. Por eso voy a utilizar la sentencia unsigned big integer. Y esto es para que me cree un campo en la base de datos llamado user ID que no va a tener ninguna restricción para valores, solo va a tener valores positivos. ¿Listo? Y a partir de esto yo ya puedo ir definiendo que este elemento va a ser, o es más bien este campo va a ser una llave foránea. Con esto estoy creando el campo. ¿Sí? Le estoy diciendo que no va a tener signo y que va a ser un número entero grande. Y ahora lo que voy a hacer es definir que este campo va a ser una llave foránea. Entonces para eso utilizo table. Y aquí tengo varias alternativas. Esto en la documentación oficial ustedes lo van a poder encontrar. Voy a ingresar por acá a la documentación oficial. A ver dónde me quedo por acá. Y aquí ustedes pueden encontrar en las migraciones todo lo que les estoy explicando. Aquí el comando para crear solo la migración. Yo en este caso estoy utilizando el comando para crear el modelo y de una vez la migración para que me cree la estructura. Y miren que aquí tenemos el mismo ejemplo. Aquí se está definiendo una tabla de vuelos que tiene un nombre y tiene una aerolínea y los dos campos. Y adicional, pues tiene el método down que borraría esa tabla. Todo eso ustedes lo van a poder encontrar acá en las migraciones. Pero si en algún momento necesitan pues, algo más avanzado, lo pueden buscar pues también utilizando pues la inteligencia artificial. Voy a buscar por acá, a ver si tienen algún ejemplo para definir llaves foráneas. No veo dónde estará. Bueno, no tiene como un ejemplo. A ver, por acá. Sí, miren, aquí ya empezó a aparecer. Una forma de definir que eso va a ser una llave foránea es utilizando la sentencia foreign, pero normalmente a mí no me gusta definirlo de esa manera y como les digo, lo hago en dos pasos. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que definir aquí que este campo va a ser foreign y que esto va a apuntar a una tabla y a un atributo. Es decir, aquí digo a qué tabla va a apuntar y adicionalmente yo debo indicar a qué atributo de esa tabla va a apuntar. Si miramos el modelo, yo tengo que el campo user ID se va a llamar de esa manera y es llave foránea de la tabla de usuario y va a apuntar al campo ID. Entonces yo digo que este campo de acá va a ser llave foránea y va a apuntar, entonces aquí le digo reference, va a apuntar a la tabla de users y para indicarle que va a un campo en específico simplemente le digo on y aquí le digo que la llave a la cual va a apuntar es el campo de ID de la tabla usuarios. ¿Sí? ¿Y qué otro atributo me falta por acá? Title y content. Estos son de tipo string. Entonces por acá defino, ya con eso ya creé la estructura de la llave foránea. Repito, creo el campo primero, lo creo. Luego en la siguiente línea digo que va a ser llave foránea de la tabla usuarios y va a apuntar al campo de la tabla usuarios ID, que es la llave primaria. Y aquí ya simplemente creo los otros campos, los va a hacer de tipo string los dos. Y aquí digo que el primero va a ser, bueno, este de acá va a ser title. Y este de aquí va a ser content. Listo. Y con eso ya tengo lista la estructura de la tabla de contenidos. Como les digo, estos dos campos Laravel los coloca con este atributo. Y a partir de eso ya podría ejecutar las migraciones. Voy a hacerlo de una vez. ¿Cuántas migraciones tengo en este momento? Tengo la de usuarios, bueno, que las otras que no nos interesan para esta asignatura, y la de posts. Entonces, si yo ejecuto, bueno, para hacer eso, obviamente tengo que venir al environment.env y definir las credenciales a mi base de datos.
que son estas de acá. La base de datos es de MySQL por este host. Este es el puerto, se llama example, que está acá. Y no tengo contraseña. A partir de eso, entonces ya puedo ejecutar php artisan migrate. Y si todo me quedó bien, a ver, tengo un error, seguramente me equivoqué en algo de la sintaxis. A ver, déjenme ver en qué me equivoqué. Seguramente me equivoqué definiendo la llave foránea. Entonces tengo que venir aquí a la tabla de post a mirar cómo se define la llave foránea. Estoy mirando a ver, no encuentro el error. Acá lo veo todo bien. User ID. Ah, perdón. Aquí es ID, que es el campo, y esto es users. Own es la tabla, ¿sí? Y reference es el campo al cual voy. Ahí me equivoqué. Bien, voy a... Ah, bueno, ya encontré una tabla de post. Miren lo que me está diciendo. Ya se creó. Entonces voy a borrarlo todo. Y ahora sí ejecuto php artisan migrate 2.fresh. Listo. Y ahí ya quedó. Ahora vengo y refresco acá la base de datos. Y ya tengo todas las otras tablas que queda el Laravel, que como les dije para este curso no van a ser importantes de momento. Y nos ubicamos en la tabla de post. Y aquí ya vemos que tenemos una llave foránea. Y aquí ya está. Tenemos un ID, el user ID, el title y el content. Y ya tenemos la estructura del post. ¿Qué nos hace falta? Hacer lo mismo con los comentarios. Entonces vuelvo y ejecuto el mismo comando. Voy a crear, recuerden, por cada tabla siempre creo una migración mínimo y un modelo. Entonces le digo php artisan make model comment. Normalmente se hace en inglés, en singular y con la inicial en mayúscula. Y le digo que me cree una migración. Y ya me crea ese modelo. Ahorita vamos a hacer algo en el modelo en los siguientes videos. Y vengo aquí y ya tengo la tabla de comentarios. ¿Listo? Y también tengo el modelo de comment y el de post. Ya con eso ya tengo los tres modelos y ya tengo las tres tablas definidas, la estructura de las tres tablas. Ahora, ¿qué me toca hacer acá? Pues lo mismo, definir los atributos. ID, por definición, cuando lo dejamos así, él solito le pone ID, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a definir ahorita la otra llave foránea y el comentario que va a ser de tipo string. Entonces es hacer exactamente lo mismo. Stable. Este también va a ser un campo sin signo. Signed big integer. Y acá le estoy definiendo el nombre del campo. Se va a llamar post ID. Cierro con punto y coma. Y ahora acá lo mismo. Table. Foreign. ¿Cómo va a ser definida esa llave foránea? A partir de este atributo. Y aquí fue donde me equivoqué. Ahorita, reference es el campo al que va, que en este caso sería ID de la tabla. Y entonces acá es donde viene on. Que la tabla sería esta migración anterior. Post. Por eso les digo que el orden en el que creen las migraciones importa porque primero se va a ejecutar esta y después esta de acá. Entonces aquí le pongo post. Y si mal no me equivoco, solo me queda faltando comentario. Table comment. Ah, perdón, esto es de tipo string. Y aquí digo que el campo va a ser comment. Acá ustedes pueden venir a mirar y agregarle restricciones. Por ejemplo, si quieren que esto sea único, entonces le ponen único. Si quieren que sea nulo, le ponen nullable. Mejor dicho, ahí pueden hacer ustedes lo que quieran con esa restricción. Pero bueno, en este caso yo lo voy a dejar así como está. Voy a comparar a ver si... Sí, acá esto me quedó mal escrito. Listo.
foreign reference post. Listo. Y ahora, cuando ya ejecute con PHP Artisan Migrate, él lo que va a hacer es que va a ejecutar las migraciones de las tablas que no existen. En este caso ya existen todas estas, la única que falta es la que acabamos de crear, es decir, la de comentarios. Entonces ahí puedo ejecutar con toda confianza el comando de migrate y ahí solo me creo la tabla que le faltaba. Ahora, como ya en este momento ya las creo todas, si yo le vuelvo a dar migrate, me va a decir que no hay nada para migrar porque ya están creadas todas las tablas. Listo, aquí ya tengo la de post y aquí ya tengo la tabla de comentarios, que es esta de acá. Y con esto ya hemos creado la estructura de la base de datos utilizando el sistema de migraciones. Voy a dejar la grabación hasta acá para que no quede tan largo y ya vamos a mirar cómo podemos editar la migración de usuario para poder no tener que ejecutar el comando php artisan migrate phrase. Vamos a asumir que ya hay datos y no podemos ejecutarlo. Entonces ahí nos toca crear una migración para editar esta primera migración. Es decir, se va a crear una migración acá abajo, pero esa migración va a editar esta migración de acá. Vamos a ver eso en el segundo video y también vamos a mirar los seeders y los factories.